Ya regresamos. Se me acabó la memoria de la cámara. Nos quedamos en el caso complejo, ¿no? También podemos concluir lo mismo que hace un momento, pero para el caso complejo, ¿ok? Es decir, que existe una H continua y con soporte, como en el teorema de Lusin, ¿sí? Que satisface esta misma desigualdad. Es decir, que yo puedo poner su máximo valor en términos de el máximo valor de la F, ¿sí? Supongamos que G, entonces es como en el teorema de Lusin, ¿sí? Vamos a definir la función phi. Para eso vamos a definir primero el número R. El número R va a ser el supremo de las f de x tal que x está en x mayúscula, ¿sí? Ahora, si la f, si el supremo de esa función fuera infinito, no hay nada que hacer, ¿no? ¿Ok? Esto se satisface trivialmente, ahí realmente no me interesa el enunciado. Ajá. Entonces, y obviamente esta definición pues está pensando que esto es finito, ¿sí? Entonces vamos a pensarlo solamente en ese caso, ¿va? Bueno, esta función phi es continua, ¿ok? De los complejos, ¿ok? En el disco de radio R con centro en cero, también metido en los complejos, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Es continua porque, pues, esto tiene el mismo, cuando la Z tiende a R, el módulo de Z tiende a R, esto tiende a R, y lo mismo ocurre acá, ¿no? ¿Ok? Pues convergen en la frontera del radio, del disco de radio R, los valores. Esta función es continua. Entonces, definimos la función h como phi evaluada en G. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la definición, vamos a escribir a h así. ¿Ok? Entonces la función h de x es igual a g de x si el módulo de g de x es menor o igual a r, y r por g de x sobre el módulo de g de x si el módulo de g de x es mayor a r. ¿Ok? Bueno, entonces de acuerdo con esto, notemos que si ocurre que el módulo de G es mayor a R, entonces obviamente tengo que el módulo de G es mayor que el módulo de f de x, ¿ok? Para toda x, ¿sí? Porque en particular acoto el supremo de la f, ¿no? Bueno, esto me está asegurando que entonces g de x es distinto de f de x, ¿no? Y por lo tanto, el conjunto de todas las x, tal es que g de x es mayor a r, está contenido en el conjunto de todas las x, tal es que g de x es distinto de f de x. A esta contención le ponemos asterisco, ¿sí? Bueno. Y luego, el conjunto de todas las x, tal es que f es distinto de h, pues es igual al conjunto de todas las x, tal es que f es distinta de h y h es g
¿ok? Y unión, el conjunto de todas las x tales que f es distinta de h y además h es el otro pedazo, r por g sobre el módulo de g. Entonces, a este conjunto de aquí le ponemos 1 y a este de acá le ponemos 2. ¿Sí? Y donde 1 está contenido en el conjunto de todas las x, tales que f es distinta de g, ¿no? ¿Ok? Y por otro lado, 2 es igual a la intersección entre todos los x, tales que f es distinto de h y h igual a rg entre módulo de g. Ajá. ¿Sí? Bueno, pero esto de aquí está contenido, conjunto de todas las x, tales que h es igual a rg entre módulo de g. Ajá. Que es igual al conjunto de todas las x, tales que el módulo de g de x es mayor a r, según la definición. Y esto está contenido en el conjunto de todas las x, tales que g de x es distinto de f de x. Eso es por asterisco, ¿sí? ¿Ok? Eso es por asterisco, ¿no? Entonces tengo que el conjunto de todas las x tales que f es distinto de h está contenido acá. ¿Ok? Por lo tanto, el conjunto de todas las x tales que f es distinto de h está contenido en el de todas las x tales que f es distinto de g. Entonces, por monotonía, la medida de todas las x tales que f es distinta de h es menor o igual que la medida de todas las x tales que f es distinta de g, y acabamos, porque eso es menor a epsilon. ¿Okay? Además, de acuerdo a la definición que acabo de borrar, ¿cómo se ve el módulo de h? Bueno, el módulo de h se ve como 2. El módulo de la g, cuando esto es menor o igual a r, y la r, ¿no? Cuando el módulo de la g de x es mayor a r. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué concluyo de esto? Que se satisface 1, ¿no? ¿Ok? Se satisface 1. ¿Sí? Por lo tanto, se satisface 1, la desigualdad. 1. ¿Sí? ¿Ok? Bien, ahí está. Ahora sí. Esos eran todos los pormenores del teorema de Lusin. Es un resultado muy completo, en el sentido de que incluso para el caso complejo se vale. Ajá. Con este resultado vamos a probar ahorita la densidad de las funciones C0 en LP, cuando estás considerando LP como como el conjunto de las funciones P integrables, pero respecto a una medida de radón, y el espacio de medible son los borelianos, es X con su sigma álgebra de Borel. ¿Ok? Bien, vamos a hacer esta prueba entonces. Bien, este es el teorema. El número es 1.1.
16. Ajá. Entonces, dado el conjunto o dado el espacio LP con una medida de radón, donde mu es una medida de radón sobre Bx, donde X es un espacio de Hausdorff, ¿okay? Ya saben, como siempre, localmente compacto, y la P, muy importante, entre 1 e infinito abierto. El caso infinito no está contenido, Ahorita menciono en qué paso es que se descarta el caso P igual a infinito. Sea entonces C0 de X la colección de funciones complejo valuadas, ¿ok? Entonces no es como siempre que lo estamos considerando real. Aquí vamos a hacer el caso en general, el caso en el de las funciones son complejo valuadas, ¿ok? Ya saben, continuas con soporte, ¿ok? Compacto en X. ¿Va? Bueno, el resultado me dice que entonces C0X es un subconjunto denso de LP de X mu. ¿Ok? Bueno, de entrada, primero notemos que de entrada C0 está contenido en el LP, ¿no? Entonces, primero notemos que para toda f en C0 de X, la integral sobre X de f a la p de mu, esto es de hecho igual a la integral sobre el soporte de f a la p de mu, ¿ok? Y esto es menor o igual que m a la p por la medida del soporte de f, y ambas son finitas, ¿ok? La m es el máximo, es una cota para f, la cual existe porque es continua con soporte, y la otra es finita porque esta es una medida de radón. Entonces, de entrada, es una observación muy boba, pero es importante porque no necesariamente, si el espacio de medida no tiene la propiedad de que sea localmente finito, es decir, que la medida sea localmente finita, es decir, que sea finita sobre compactos, si no tiene esa propiedad, ni siquiera están contenidas C0 de X en LP. Entonces necesitas una medida con esa propiedad. Entonces, de entrada, ahí se va viendo que realmente es la propiedad de radón, ¿okay? Que es importante, ¿sí? ¿Va? Bien, bueno, entonces de aquí tenemos que C0 de X está metido en LP de X
de X y mu, ¿no? Entonces, vamos a demostrar la densidad, ahora sí. Vamos a mostrar que todo punto es punto límite. Todo elemento de F, de LP, es punto límite de CCA. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar que para toda F en LP de X mu, y para todo epsilon dado existe una G continua y con soporte tal que F menos G en norma P es menor a epsilon, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacerlo, digamos, vamos a aproximar una aproximación de entrada. ¿Qué aproximación? Esta ya la conocen, la deben conocer. Vamos a anunciarla, sea S, ¿okay? S mayúscula de X B mu, la colección de clases de equivalencia de funciones simples complejo valuadas ¿sí? Sobre X de X que se anulan fuera de un conjunto en los borelianos con medida finita. ¿Sí? Este espacio lo deben conocer ya. ¿Ok? Y lo que ya sabemos, lo que voy a pedirles que asuman, porque ya lo deben saber, ya sabemos que S de X y mu es su conjunto denso de LP, ¿okay? de X mu. Es un subconjunto denso. ¿Ok? ¿Por qué en particular estas funciones? Cualquier función, una función simple, está en LP si solo si está en este conjunto S. Y este resultado, que son densas, es independiente de la medida de radón. Es para una medida. ¿Ok? Ahí no es necesario que sea medida de radón. ¿Va? Cualquier función simple en LP tiene esta propiedad. Y lo pueden ver porque si por ejemplo escriben la representación canónica de la función simple, digamos alfa j por funciones características de AJ, ¿okay? Donde AJ es la imagen inversa del valor AJ bajo S, ¿sí? ¿Okay? Entonces estos AJ son disjuntos. Ajá. Entonces cuando ustedes toman la integral de S a la P respecto de X, esto es sobre X en general y aquí una medida en general,
Esto es, por definición, es la suma de alfa j a la p por la medida de los AJ, de J igual a 1 a M, ¿no? Y si tú dices, bueno, esto es cierto, ¿no? Y esto es cierto siempre. Simplemente agárrense la descomposición, sí, la representación canónica de la función simple. Si tú estás diciendo que esto es finito, estos son valores no nulos, es la representación canónica, ¿ok? Entonces esto es un número distinto de 0. Esto de aquí, este valor de acá, la medida de los AJ, tiene que ser finito. Bueno, en el caso, obviamente, aquí está, esto mayor a 0, ¿no? Ojo, es la representación canónica de una función simple, siempre tiene esa propiedad. Ajá. Entonces ese valor es distinto de 0, y esto, por lo tanto, no puede ser infinito. Ajá. Entonces el conjunto de puntos donde la función no se anula, que es la unión de los AJ, pues eso tiene, por lo tanto, medida finita, ¿sí? Es un sí solo sí, lo deben conocer en su curso de teoría de integración. ¿Ah? Entonces, y son densas, esas funciones simples son densas en LP, ¿va? Y este es el paso que no vale en L infinito. Estas funciones simples no son densas en L infinito. Ajá. Por ejemplo, en L infinito en todo Rn, sobre Rn con la medida de Lebesgue, la función constante 1 no la pueden aproximar con una función simple que se anule fuera de un conjunto de medida finita, en la norma infinita, ¿no? Con el supremo esencial. ¿Va? Entonces, ese caso no vale, por eso lo quitamos, lo despreciamos completamente. ¿Va? Bueno, entonces por esta observación, para f que está en el P de x, bx y mu, pues existe una función phi que pertenece a S de x, bx mu, tal que f menos phi en P es menor que epsilon medios, ¿no? Entonces, sea alfa, vamos a definir alfa como el supremo de esta función phi. Ah, y ojo, son clases de equivalencia, porque si son funciones simples y luego la clase de equivalencia de siempre, ¿no? Cualquier otra función que sea igual a la función simple en casi todo punto se considera igual a ella, ¿ok? Salvo conjuntos de media cero, ¿no? Bueno, entonces sea alfa este valor. Si alfa fuera 0, tendríamos que la función phi sería idénticamente 0, la cual, digamos que es la función simple trivial, porque en ese caso también está en el conjunto C0 y ya habríamos acabado la aproximación en este paso, ¿no? Entonces vamos a suponer que alfa es distinto de 0, ¿sí? Déjenme escribo eso. Si alfa es igual a 0, entonces phi es 0, y por lo tanto phi es trivialmente una función C0, ¿ok? Y acabamos. ¿No? Entonces, nos interesa el caso en el que alfa es estrictamente positivo. ¿Ok? Bueno, consideramos entonces el caso alfa estrictamente positivo. ¿Ok? ¿Va? Bien, entonces estamos con funciones de valores complejos. Como la phi tiene parte real,
y parte imaginaria, bueno, con real de phi, imaginaria de phi, reales valuadas, medibles, ¿ok? De x medibles sobre x y que se anulan sobre el complemento de un conjunto, ¿ok?, de medida finita ¿sale? Bueno, entonces el teorema de Lusin asegura que existen funciones reales valuadas, ¿ok?, G1 y G2 continuas y con soporte que satisfacen lo mismo de siempre. Tal es que, ya saben, de acuerdo a la observación, el supremo de G1 en módulo es menor o igual que el supremo de la parte real de phi, que es menor o igual a alfa, y luego el supremo de G2 es menor o igual que el supremo de la parte imaginaria de phi, que también vuelve a ser menor o igual a alfa, porque esto es menor o igual que el módulo de la phi, ¿no? Y además las estamos escogiendo de tal manera que la medida de x tal que la parte real de phi sea distinta de G1. Esto es menor que epsilon a la p sobre 8 a la p por alfa a la p, ¿ok? Y lo mismo para el otro caso, x tal que la parte imaginaria de phi sea distinta de G2 y esto sea menor que epsilon a la p sobre 8 a la p alfa a la p, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues definimos la suma, bueno, más bien la combinación compleja, ¿no? Definimos G como G1 más IG2, entonces inmediatamente G es continua y con soporte, y tengo que la norma de G menos phi en P pues es menor o igual que la norma de la parte real de la phi menos G1 en P más la parte imaginaria de la phi menos G2 en P, ¿sale? Pero vamos a estimar cada una de estas. La parte real de la phi menos la G1, la norma P de eso a la P, pues es la integral sobre X de la parte real de la phi menos G1 a la P respecto de mu, pero fíjense que esto nada más tiene sentido sobre el conjunto de puntos donde esto no se anula, que es lo mismo que decir que esto es la integral
sobre x, todos los x tales que la parte real de phi es distinto de G1, porque en otro caso pues vale 0, ¿no? De la parte real de phi menos G1 a la p respecto de mu, ¿ok? Pero pues esto es menor o igual que la integral sobre las x tales que la parte real de la phi es distinta de G1 y la parte real de la phi más la G1 a la p respecto de mu. Esto pues es menor. Cada uno de estos, aquí lo tengo todavía, cada uno de estos es menor o igual a alfa. Ajá. Entonces de entrada eso va a ser menor o igual que 2 alfa, pero a la p, ¿ok? Pero por la medida de este conjunto, y la medida de este conjunto es menor, estricto, la escogimos menor estricto que epsilon a la p sobre 8 a la p alfa a la p, ¿ok? Y esto es epsilon a la p sobre 4p. Y lo mismo pasa para la parte imaginaria, ¿ok? Lo mismo ocurre para la parte imaginaria. Igualmente, tenemos que la parte imaginaria de phi menos G2 es menor que epsilon a la 4. Aquí me falta la norma P. Ajá. ¿Okay? Aquí obviamente pues le sacan raíz P, ¿sí? Y por lo tanto, obtenemos que la norma de phi menos G a la P, según lo que había escrito, la desigualdad de hace rato, del triángulo hace rato, esto es menor que epsilon sobre 2. Ajá. ¿Ok? Bueno, y ya está. Entonces, la norma de f menos g en p es menor o igual que la de f menos phi en p más la norma de phi menos g en p, y todo esto es menor a epsilon, ¿sí? Y acabamos, ¿va? Ahí está. Es un resultado muy útil, ¿va? Bueno, ya les había dicho que el ejemplo importante de